Desde hacía años, Carlos guardaba un cariño profundo por Sofía, pero nunca había encontrado el valor para decírselo. La veía todos los días, pero siempre como un amigo lejano, alguien que ella apenas notaba. Sin embargo, cuando Carlos se enteró de que Sofía había contratado un chofer para llevarla a sus eventos importantes, vio una oportunidad que no podía dejar pasar. Pensó que tal vez, si estaba cerca de ella en esos momentos especiales, podría acercarse un poco más a su mundo. Carlos no era un hombre ambicioso ni acostumbrado a buscar atajos. Trabajaba en trabajos sencillos, siempre humilde y dedicado, pero tenía un corazón enorme y una paciencia infinita. Decidió entonces hacer algo que cambiaría su vida. Fingiría ser el chofer de Sofía. Para ello, buscó trabajo en la empresa de transporte que la familia de Sofía usaba para sus coches de lujo. Sabía que no sería fácil, que tendría que ocultar sus verdaderos sentimientos y actuar con discreción, pero la idea de estar cerca de Sofía le daba fuerzas. Los primeros días fueron difíciles. Carlos debía aprender a manejar el coche con perfección, y sobre todo, a mantener la calma ante cualquier situación. No podía permitirse un error que levantara sospechas. Cuando veía a Sofía, su corazón latía con fuerza, pero intentaba no demostrar nada. Ella apenas lo saludaba con una sonrisa amable y a veces parecía perdida en sus propios pensamientos. Carlos escuchaba cada palabra, cada risa, cada suspiro, y poco a poco iba conociendo un lado de Sofía que nadie más veía. Ella hablaba de sus sueños, de sus miedos, de sus dudas sobre el futuro. Carlos comprendía que no solo estaba enamorado de una imagen idealizada, sino de una persona real, con sus inseguridades y su humanidad. Eso lo hizo querer protegerla más. Pero también notaba algo extraño en el ambiente, pequeñas señales que no terminaba de entender. Miradas nerviosas entre algunos empleados, susurros en los pasillos y la sensación de que alguien observaba a Sofía con intención. Carlos no quiso alarmarse al principio, pero el día del compromiso se acercaba y la tensión crecía. Había detalles que no encajaban y que le ponían los nervios de punta. Estaba decidido a estar alerta y a no apartarse ni un instante. Sabía que no podía permitir que nada malo le sucediera a Sofía. Mientras esperaba en el coche para llevarla a la fiesta, Carlos repasaba cada momento, cada posible riesgo, y sentía que algo grande estaba por pasar. Cuando Sofía salió de su casa, radiante y vestida para su gran día, Carlos le abrió la puerta del coche con respeto y cuidado. Ella le dedicó una sonrisa agradecida, sin imaginar que detrás de ese chofer silencioso había alguien que velaba por ella con toda su alma. En ese instante, Carlos supo que, más allá de fingir, estaba dispuesto a arriesgarlo todo por protegerla, incluso si eso significaba revelar sus sentimientos al final. Carlos había conseguido el trabajo en la empresa de transporte gracias a su dedicación y paciencia. No era un puesto fácil, pero para él era la oportunidad que tanto había esperado. Desde ese momento, su vida comenzó a girar en torno a Sofía y sus traslados diarios. Cada vez que la recogía, sentía una mezcla de nervios y esperanza, porque sabía que estaba un paso más cerca de ella, aunque ella no sospechara nada. Al volante, Carlos se mantenía siempre atento, vigilando cada detalle. Conocía las rutas que hacía Sofía, sus horarios y los lugares a donde solía ir. Pero también observaba algo que nadie más parecía notar: la expresión preocupada que a veces cruzaba por el rostro de Sofía, como si llevara una carga invisible. Él quería ayudarla, pero no sabía cómo acercarse sin arriesgarse a perderla. En esos días, Carlos empezó a notar que no todo era tan simple como parecía. Entre el personal de la fiesta y la familia de Sofía, surgían miradas tensas y conversaciones rápidas que desaparecían cuando él se acercaba. Una vez, mientras esperaba en el coche, escuchó un fragmento de una conversación que lo alarmó. Alguien mencionaba un problema que podría arruinar el compromiso. Aunque no entendió todo,
Ese pequeño detalle encendió una alarma en su mente. Carlos no podía quedarse quieto. Sentía que debía estar más alerta que nunca. Aunque fingía ser un simple chofer, dentro de él crecía una determinación silenciosa. No solo quería estar cerca de Sofía, sino protegerla de cualquier peligro que estuviera al acecho. Cada día se esforzaba por mejorar su papel, aprendiendo a leer señales que otros pasaban por alto. Por las mañanas, Carlos preparaba el coche con esmero. Revisaba cada detalle para que todo estuviera perfecto. Sabía que ese día sería especial, y quería que Sofía se sintiera segura y tranquila. Cuando la recogía, él abría la puerta con respeto y una sonrisa discreta. Ella, aunque confiaba en él, parecía aún un poco distante, como si algo la preocupase más de lo habitual. Un día, mientras conducía hacia un evento previo al compromiso, Carlos vio algo que lo inquietó. Cerca del lugar donde se celebraría la fiesta, un hombre desconocido observaba fijamente el coche. Su mirada era fría y calculadora, diferente a la de los invitados habituales. Carlos sintió un nudo en el estómago, pero decidió no alarmar a nadie aún. Sin embargo, su intuición le decía que ese hombre no estaba ahí por casualidad. Cuando llegaron al evento, Carlos ayudó a Sofía a bajar del coche. Ella agradeció con una sonrisa, pero Carlos vio en sus ojos una mezcla de emoción y ansiedad. El ambiente estaba cargado de tensión, y él sabía que debía estar preparado para cualquier eventualidad. No podía permitir que nada malo sucediera en un día tan importante para ella. Durante la celebración, Carlos permaneció cerca, observando cada movimiento, cada gesto. Notó que algunos invitados parecían nerviosos, y que el hombre que había visto antes se movía entre la gente con demasiada libertad. Carlos decidió que debía actuar con cautela, sin llamar la atención, pero manteniendo a Sofía siempre a la vista. Las horas pasaban, y la atmósfera se volvía cada vez más densa. Carlos sentía que algo estaba a punto de estallar, pero no sabía qué. Su único deseo era proteger a Sofía, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para evitar cualquier desastre. Mientras todos disfrutaban de la fiesta, él se preparaba para lo inesperado. Carlos sentía como la tensión crecía a cada minuto que pasaba durante la fiesta. Aunque el lugar estaba decorado con elegancia y la música llenaba el ambiente de alegría, él no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Mientras ayudaba a Sofía con su vestido y la acompañaba en cada paso, su mirada no dejaba de buscar al hombre extraño que había visto antes. Sabía que debía protegerla, pero aún no entendía completamente el peligro que se acercaba. Sofía parecía ajena a todo, sonriendo y saludando a sus invitados, pero Carlos notaba que sus ojos reflejaban una mezcla de felicidad y nerviosismo. Ella confiaba en él, aunque no conocía la verdad sobre sus sentimientos ni la razón de su preocupación. En ese momento, Carlos decidió que debía mantenerse cerca, pero sin llamar la atención. Cada movimiento, cada palabra, debía ser medido con cuidado. El hombre desconocido se acercaba lentamente a la pareja comprometida, mezclándose entre los invitados con una sonrisa falsa. Carlos sintió un frío en la espalda cuando vio cómo ese hombre miraba fijamente a Sofía, como si estuviera planeando algo. El corazón de Carlos latía con fuerza, pero no quería causar alarma sin pruebas. Sin embargo, su instinto le decía que debía actuar pronto. Mientras Sofía conversaba con su familia y amigos, Carlos observaba desde la distancia, atento a cualquier señal. Sabía que no podía enfrentarse a ese hombre sin estar preparado. Pensó en llamar a seguridad, pero temía que eso solo provocara un caos y asustara a Sofía. Entonces decidió que él mismo debía estar listo para intervenir en el momento exacto. En un instante, el hombre desconocido se acercó demasiado a Sofía, intentando apartarla del grupo principal. Carlos no dudó y se colocó entre ellos con una calma firme,
dejando claro que nadie molestaría a Sofía mientras él estuviera cerca. La mirada desafiante del hombre cambió por un instante, pero luego se retiró, al menos por el momento. Sofía, sorprendida, miró a Carlos con agradecimiento y algo más, una mezcla de sorpresa y respeto que antes no había visto en sus ojos. Carlos sintió que ese pequeño gesto valía más que cualquier palabra. En ese instante comprendió que su papel de chofer había cambiado para siempre. Ahora era su protector, su guardián silencioso. La música seguía sonando y la fiesta continuaba, pero para Carlos nada era igual. Cada minuto estaba lleno de alerta y preocupación, pero también de una esperanza silenciosa. Sabía que ese día podría marcar el comienzo de algo importante, no solo para Sofía, sino también para él mismo. La noche avanzaba y el ambiente se hacía más íntimo. Sofía, aunque aún nerviosa, comenzó a relajarse un poco gracias a la presencia calmada de Carlos. Él le contó algunas anécdotas divertidas que logró escuchar en sus días juntos, buscando aliviar la tensión. Ella sonrió de verdad por primera vez en horas, y eso fue suficiente para que Carlos se sintiera invencible. Pero el peligro aún no había pasado. Carlos sabía que el hombre extraño podía regresar en cualquier momento, y él estaría listo. Su compromiso con Sofía era mucho más fuerte que cualquier miedo. Esa noche, mientras las luces brillaban y las voces llenaban la sala, Carlos se preparaba para la prueba más importante de su vida. El día del compromiso había llegado finalmente, y Carlos sentía una mezcla de emociones que lo mantenían en alerta constante. Por fuera, todo parecía perfecto. El coche relucía bajo el sol, la música llenaba el aire con notas alegres y Sofía lucía radiante, con un vestido que parecía hecho para ella. Pero dentro de Carlos, la inquietud no cesaba. Había detalles que no lograba ignorar y que le decían que algo inesperado estaba por suceder. Cuando Carlos llegó a la casa de Sofía para recogerla, ella estaba lista, pero se notaba un ligero temblor en sus manos, como si la emoción y la ansiedad se mezclaran en un solo sentimiento. Carlos le abrió la puerta del coche con cuidado, intentando transmitirle tranquilidad con una sonrisa sincera. Sofía le agradeció el gesto, sin imaginar que detrás de esa sonrisa amable, Carlos llevaba consigo un compromiso mucho más profundo que el de un simple chofer. Mientras conducía hacia el lugar de la fiesta, Carlos observaba a Sofía por el espejo retrovisor. Veía cómo ella intentaba controlar sus nervios, respirando hondo y mirando hacia adelante con determinación. Él sabía que ese día significaba mucho para ella, pero también sentía que había un peligro latente, una sombra que amenazaba con arruinar ese momento especial. Al llegar, Carlos abrió la puerta del coche y ayudó a Sofía a bajar con la máxima delicadeza. En el aire se respiraba una mezcla de alegría y tensión. Los invitados llegaban, saludaban, reían, pero en el fondo, algunos parecían inquietos, como si esperaran que algo sucediera. Carlos, sin apartar la vista de Sofía, notó esa energía y sintió que debía estar más atento que nunca. Mientras caminaban hacia el salón donde se celebraría la fiesta, Carlos observó entre la multitud a un hombre que no debería estar allí. Era el mismo hombre que había visto días antes, ese hombre con la mirada fría y calculadora. Carlos sintió que el corazón se le aceleraba, pero esta vez no iba a quedarse de brazos cruzados. El hombre se acercaba poco a poco, con una sonrisa falsa que no convencía a nadie, pero sobre todo a Carlos. Él se colocó discretamente entre Sofía y el desconocido, listo para actuar en cualquier momento. Sofía, sin saber qué estaba pasando, confiaba en la presencia tranquila de Carlos, que parecía el protector silencioso de esa noche. La música seguía sonando, pero para Carlos cada segundo era una cuenta regresiva. Sabía que cualquier movimiento en falso podía desencadenar una situación peligrosa. El desconocido intentó apartar a Sofía hacia un rincón, quizás con una excusa o una mentira,
pero Carlos no lo permitió. Su voz firme y calmada hizo que el hombre se detuviera y retrocediera, al menos por un momento. Sofía, sorprendida por la intervención, miró a Carlos con unos ojos llenos de gratitud y algo más, como si por primera vez viera en él a alguien más que un simple empleado. Carlos sintió que ese momento era el punto de inflexión que había esperado durante tanto tiempo. A medida que la noche avanzaba, Carlos se mantuvo cerca, vigilante y atento a cualquier signo de peligro. La fiesta continuaba entre risas y brindis, pero él no podía relajarse. Había descubierto que proteger a Sofía significaba mucho más que abrirle la puerta de un coche. Era estar dispuesto a enfrentarse a cualquier amenaza, por más inesperada que fuera. Cuando la tensión finalmente se disipó y la alegría volvió a llenar la sala, Sofía se acercó a Carlos y le agradeció con una sonrisa cálida y sincera. En ese instante, él supo que su esfuerzo había valido la pena. No solo había fingido ser chofer para estar cerca de ella, sino que había terminado salvándola en el día más importante de su vida. El ambiente en la fiesta seguía vibrante, pero para Carlos, cada sonido y cada movimiento tenían un peso diferente. Mientras la mayoría de los invitados disfrutaban entre risas y brindis, él mantenía la mirada fija en ese hombre desconocido, que parecía acechar desde la distancia con intenciones ocultas. Carlos sabía que el peligro no había desaparecido, solo estaba esperando el momento adecuado para actuar. Sofía, por su parte, intentaba disfrutar del día, pero la sombra de la inquietud se reflejaba en sus ojos. Carlos percibía esa mezcla de emoción y preocupación, y eso lo hacía sentir aún más responsable de su seguridad. Decidió no perderla de vista ni un instante. Cada vez que ella se alejaba para saludar a alguien, él la seguía de cerca, atento a cualquier señal. De repente, mientras la música seguía sonando, Carlos notó que el hombre desconocido comenzó a moverse entre los invitados con una intención clara. Su mirada estaba fija en Sofía, y sus pasos eran lentos pero decididos. Carlos sintió que debía intervenir antes de que fuera demasiado tarde. El hombre se acercó a Sofía con una sonrisa forzada, tratando de parecer amigable. Sofía lo miró con sorpresa y cierta duda, pero Carlos ya estaba a su lado, dispuesto a actuar. En ese momento, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Los invitados, ajenos a lo que ocurría, seguían celebrando sin imaginar el peligro que se escondía justo frente a ellos. Carlos habló con voz firme pero tranquila, diciendo el nombre del hombre y preguntándole qué hacía allí. El desconocido titubeó, su sonrisa se desvaneció y su mirada esquiva reveló que no estaba allí por un motivo legítimo. En ese instante, Carlos decidió que no podía dejar que nada le sucediera a Sofía. El hombre intentó alejar a Sofía hacia un rincón, quizás para hablar en privado o para algo peor. Carlos reaccionó rápidamente, colocándose entre ellos y sujetando suavemente pero con firmeza el brazo de Sofía para evitar que lo siguiera. La calma y determinación en su actitud hicieron que el hombre desistiera y diera un paso atrás. Sofía, aún sorprendida, miró a Carlos con ojos llenos de gratitud. No solo estaba segura gracias a él, sino que por primera vez sentía que alguien la cuidaba de verdad. Carlos se dio cuenta de que ese gesto era mucho más que un acto de protección. Era una declaración silenciosa de lo que sentía por ella. Los minutos siguientes estuvieron cargados de una tensión contenida. Carlos permaneció cerca de Sofía, sin apartar la vista del hombre desconocido, que finalmente decidió retirarse, al menos por el momento. La fiesta continuó, pero para Carlos nada era igual. Había asumido un papel que nunca imaginó: ser el guardián de Sofía, el hombre que, fingiendo ser solo un chofer, terminó salvándola. Esa noche, mientras la música seguía llenando el salón, Carlos y Sofía compartieron una mirada que decía más que 1000 palabras. Entre el bullicio y las luces, algo había cambiado para siempre.
Carlos supo que su vida nunca volvería a ser la misma y que, a partir de ese momento, su lugar estaría junto a ella, no solo como chofer, sino como alguien indispensable. Carlos no podía quitarse de la cabeza lo ocurrido en la fiesta. Sabía que el hombre desconocido no se iría tan fácilmente, y que la amenaza seguía latente, como una sombra que acechaba en silencio. Sin embargo, también sentía algo nuevo y poderoso dentro de sí. La certeza de que estaba dispuesto a luchar por Sofía, sin importar las consecuencias. Los días siguientes al compromiso fueron intensos. Carlos continuó con su papel de chofer, pero ahora con un propósito aún más firme. Cada viaje con Sofía era una oportunidad para protegerla, para estar atento a cualquier señal de peligro. Ella, por su parte, comenzó a mirarlo con otros ojos. Había en su expresión una mezcla de agradecimiento, respeto y algo más que Carlos no se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras conducía hacia la casa de Sofía, Carlos notó que algo estaba fuera de lugar. Las calles por donde solían pasar estaban vacías, pero había un coche oscuro estacionado en una esquina, con las ventanas tintadas. Carlos frunció el ceño y aceleró el paso, decidido a no permitir que esa presencia amenazara a Sofía. Al llegar, ayudó a Sofía a bajar del coche con la misma delicadeza de siempre, pero su mirada no dejaba de buscar ese vehículo sospechoso. Sofía le preguntó qué ocurría, pero Carlos solo le pidió que confiara en él. Sabía que debía mantener la calma para no alarmarla, pero por dentro estaba alerta, preparando un plan por si algo sucedía. Esa noche, mientras la familia y amigos celebraban, Carlos no podía descansar. Su mente repasaba cada detalle, cada posible amenaza. Estaba claro que alguien quería impedir que ese compromiso llegara a buen término. ¿Pero por qué? La pregunta lo obsesionaba, pero lo único seguro era que él debía proteger a Sofía cueste lo que cueste. En los días siguientes, Carlos comenzó a investigar discretamente. Habló con algunos empleados, con vecinos, con quienes pudieran darle pistas sobre quién estaba detrás de esas amenazas. Descubrió que un antiguo rival de la familia de Sofía tenía motivos para sabotear la felicidad de la joven. Ese hombre, resentido y lleno de rencor, había enviado a aquel desconocido para causar problemas. Con esta información, Carlos decidió no esperar más. Se acercó a Sofía y le contó todo lo que había descubierto. Ella lo escuchó con atención, sorprendida y agradecida por la valentía y el compromiso de Carlos. Juntos, comenzaron a idear formas de protegerse y enfrentar esa amenaza que parecía crecer con cada día. El vínculo entre ellos se fortaleció. Carlos dejó de ser solo un chofer para convertirse en el apoyo incondicional de Sofía, alguien en quien podía confiar plenamente. Y aunque la amenaza seguía presente, ahora no estaban solos. Carlos estaba decidido a luchar por su seguridad y por un futuro juntos. Así, entre el peligro y la esperanza, Carlos y Sofía enfrentaron los días que siguieron, sabiendo que el compromiso no era solo una celebración, sino el inicio de una historia de valentía, amor y sacrificio. Carlos sentía que el peligro se acercaba más que nunca. Después de descubrir quién estaba detrás de las amenazas contra Sofía, supo que no podía bajar la guardia ni un solo instante. Cada día era una batalla silenciosa, una guerra invisible que libraba en las sombras, mientras todos a su alrededor seguían con la vida aparentemente normal. La relación entre Carlos y Sofía se había transformado en algo más profundo. Ella ya no veía en él solo al chofer, sino a un hombre en quien podía confiar con su vida. Él, por su parte, estaba dispuesto a darlo todo para protegerla, y quizás, para ganarse un lugar en su corazón que nunca antes había imaginado. Pero el miedo a perderla o a que la amenaza se cumpliera lo mantenía en constante alerta. Una tarde, mientras esperaba a Sofía para llevarla a una reunión importante, Carlos sintió que algo no estaba bien. El coche que tanto tiempo había vigilado,
con las ventanas oscuras, apareció de nuevo cerca de la casa. Esta vez, la amenaza parecía más directa y peligrosa. Carlos decidió actuar de inmediato y habló con el personal de seguridad para que reforzaran la protección alrededor de Sofía. Al llegar al evento, Carlos acompañó a Sofía con cuidado y discreción. Ella notaba la tensión en sus gestos, pero confiaba plenamente en él. Durante la reunión, Carlos observaba a todos con atención, buscando cualquier indicio de peligro. Su mirada se cruzó con la de un hombre que, aunque intentaba pasar desapercibido, despertó sus sospechas. Sin perder tiempo, Carlos mantuvo la vigilancia y decidió seguirlo después. La noche cayó y Carlos no podía quitarse de encima la sensación de que algo grande estaba por suceder. Regresó con Sofía, asegurándose de que estuviera segura, pero su mente no dejaba de planear cómo enfrentar al enemigo que los acechaba. La amenaza ya no era solo una sombra, era real, tangible, y estaba más cerca que nunca. En una charla íntima, Carlos le confesó a Sofía todo lo que había descubierto y cómo estaba dispuesto a protegerla, no solo como su chofer, sino como alguien que la quería y que no podía imaginar su vida sin ella. Sofía escuchó en silencio, emocionada y agradecida, sabiendo que ese hombre silencioso había cambiado su destino. Juntos comenzaron a planear cómo enfrentar la situación, sin dejar que el miedo dominara sus vidas. Carlos prometió estar siempre a su lado, sin importar lo que viniera. Sofía, por primera vez, sintió que podía confiar plenamente en alguien y que, tal vez, ese alguien era Carlos. La historia de aquel día marcó un antes y un después. Carlos dejó de ser solo el chofer para convertirse en el héroe silencioso que salvó a Sofía, y que ahora luchaba por un futuro juntos. Entre el peligro, la esperanza y el amor naciente, ambos sabían que no habría vuelta atrás. La noche del compromiso se acercaba rápidamente y Carlos sentía que era el momento decisivo. Después de días de tensión y vigilancia, sabía que debía estar listo para cualquier eventualidad. Su papel ya no era solo de chofer o protector silencioso, ahora era el guardián que debía asegurar que ese día fuera perfecto, y sobre todo, seguro para Sofía. Al llegar al lugar de la fiesta, Carlos ayudó a Sofía a bajar del coche con la calma que había cultivado en todo este tiempo. Ella lucía hermosa, pero en sus ojos todavía se reflejaba esa mezcla de nervios y esperanza que él conocía tan bien. Carlos le ofreció una sonrisa tranquilizadora, como diciéndole sin palabras que todo estaría bien. Mientras avanzaban hacia el salón, la multitud de invitados los recibió con alegría, pero Carlos no perdió de vista ni por un segundo al hombre que tanto había preocupado a Sofía y a él. El desconocido apareció entre los asistentes, esta vez con una expresión más agresiva y decidida. Carlos sintió como su corazón se aceleraba, pero sabía que no podía mostrar miedo. Cuando el hombre se acercó demasiado a Sofía, Carlos intervino inmediatamente. Con voz firme y segura, le advirtió que se alejara. El hombre, sin esperar esa reacción, intentó provocar un enfrentamiento, pero Carlos estaba preparado. Con rapidez y determinación, lo escoltó fuera del lugar con ayuda de seguridad, asegurándose de que no pudiera regresar. Sofía, sorprendida por la valentía de Carlos, sintió una nueva fuerza en su interior. Por primera vez, supo que podía confiar plenamente en él, no solo como chofer, sino como alguien que realmente la cuidaba y que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. La fiesta continuó sin más incidentes, llena de risas, música y momentos inolvidables. Carlos permaneció cerca de Sofía durante toda la noche, atento a cada detalle, protegiéndola sin que ella tuviera que preocuparse por nada más que disfrutar. Al final de la celebración, cuando las luces comenzaron a apagarse y los invitados se despedían, Sofía tomó la mano de Carlos y lo miró a los ojos con sinceridad. Le agradeció no solo por haberla protegido, sino por haber estado allí cuando más lo necesitaba.
En ese gesto había una promesa silenciosa, una conexión que ninguno de los dos podía ignorar. Carlos comprendió que ese día había cambiado sus vidas para siempre. Lo que comenzó como un engaño, fingiendo ser solo un chofer para estar cerca de Sofía, se había transformado en una historia de valentía, amor y sacrificio. Había salvado a la mujer que amaba, y en el proceso, había encontrado un lugar en su corazón que nadie podría quitarle. Mientras se alejaban del lugar en el coche, Carlos y Sofía sabían que el futuro les esperaba con desafíos, pero también con la esperanza de construir juntos una vida llena de confianza y felicidad. Y así, en esa noche mágica, comenzó un nuevo capítulo en sus vidas, uno que nadie podría olvidar.